En la educación, los gobiernos mantuvieron la propiedad y el control de las instituciones de instrucción básica y auspiciaron la creación de instituciones duraderas e independientes de tipo terciario. Las administraciones de gobierno comenzaron a crear estructuras administrativas especializadas diseñadas para atender diversos asuntos de interés público, y comenzaron a surgir también las organizaciones comunitarias y asociaciones civiles a medida que los ciudadanos buscaban formas más viables de organizarse. Sin embargo, en los negocios un tipo de estructura ha sido siempre la dominante. La duradera entidad legal que conocemos como sociedad mercantil o corporación, la cual se ha venido fortaleciendo durante los últimos 200 años. Pero al inicio de este nuevo siglo XXI, la empresa de responsabilidad limitada se comienza a convertir en la estructura organizacional más prolífica y poderosa sobre el planeta. Curiosamente, las primeras corporaciones no fueron diseñadas para ser duraderas, sino que fueron creadas solo para propósitos específicos y casi siempre con vida útil limitada, muchas veces no más de 20 años. Pero la velocidad con la que se están corporizando en todo el mundo las asociaciones profesionales, las instituciones educativas, las administraciones de gobierno y las organizaciones militares es testimonio del grado del éxito que ha tenido este concepto de colaboración productiva. Algunas de las razones del por qué las estructuras corporativas han logrado ser tan exitosas son obvias. Las estructuras corporativas permiten que los riesgos financieros se distribuyan. Desde los molineros de harina del siglo XIV hasta la empresa Internet Amazon.com del siglo XX, la corporación de accionistas ha minimizado la responsabilidad de cada inversionista en los riesgos del proyecto que se realiza. Las corporaciones son capaces de llevar a cabo grandes proyectos y operar por todo el mundo. Recientemente el capital se ha hecho más móvil, sobre todo a medida que la sociedad se ha globalizado. Esto ha facilitado el crecimiento de estas corporaciones. Como ejemplo, existen ahora más de 70 corporaciones multinacionales con un ingreso mayor que el Producto Doméstico Bruto como un país, hablemos de Cuba. Este modelo de estructura corporativa ha llegado a ser muy eficiente en la realización de proyectos multimillonarios. También permite que individuos con relativamente pocos recursos puedan compartir y colaborar en copropiedad. Aunque alguna vez las corporaciones eran propiedad solo de los ricos, el número de ciudadanos propietarios de acciones en ellas está aumentando cada año. Inclusive, el número de accionistas corporativos está aumentando con mayor rapidez que el número de empleados corporativos. En un programa anterior del International Training Center utilicé el significado de este concepto para demostrar por qué diversos gobiernos están inclusive dispuestos a invertir ahora para atraer estas corporaciones a sus comunidades y países. Las grandes corporaciones de manera más visible ahora crean riqueza no solo para sus propietarios, sino también para la sociedad en general. Aunque las corporaciones se estructuran y operan en diferentes maneras, y este será un tema fértil para la presentación de Bill Bridges, todas ellas están inmersas dentro de ciertos rasgos organizacionales comunes que seguido pasamos por alto. Primero, la estructura de propiedad en ella se ha separado totalmente de la administrativa. Las organizaciones corporativas ofrecen una manera muy práctica para quienes tienen capital disponible para invertir en proyectos productivos sin requerirles ningún involucramiento en ellos. Son los directores ejecutivos los responsables de la gestión y operación del negocio y se entiende que la obligación de estos es actuar para proteger los intereses de los accionistas de la empresa, elemento que está ya inclusive reflejado en las leyes mercantiles de la mayoría de los países. A medida que las corporaciones han crecido en escala, se ha generado un segundo elemento de separación o aislamiento, ahora entre directores y trabajadores,
con la tendencia de asignar cada vez menor responsabilidad en el desempeño final de la organización al trabajador, quien simplemente se ve como una persona que realiza tareas específicas asignadas por sus supervisores. Detrás de esto hay algunos problemas sutiles que rara vez se comentan. Puesto que la empresa tiene una identidad legal autónoma, es posible hablar de los objetivos de la corporación y distinguir estos objetivos de los de cualquier persona o grupos de personas dentro de ella. Es posible, inclusive y de hecho obligatorio, que los que estén dentro de la corporación busquen alcanzar esos objetivos corporativos, aun si estuvieran en conflicto directo con los objetivos personales. La carrera por cumplir con estos objetivos corporativos es lo que supuestamente ha justificado los muchos programas de compactación y reingeniería organizacional recientes que, como ya sabemos, han sido sujetos de crítica por diversas razones. De esta forma, las corporaciones han logrado un lugar especial en el mundo. Están separadas de las personas que están dentro de ellas, actúan totalmente en búsqueda de sus propios y mejores intereses y consumen y generan a la vez grandes cantidades de dinero y riqueza. El siglo XX será recordado como el siglo dominado por la economía. Los objetivos primarios que se perseguían en el siglo pasado fueron el crecimiento económico y la competitividad internacional, y la hipótesis fue que todos los demás problemas se resolverían si cumplíamos con estos dos objetivos. Para la mayor parte del mundo y durante la mayor parte de este siglo pareció que esa hipótesis era buena. Ciertamente los seres humanos vivieron más, con mayor salud y en promedio con mayor riqueza al final de ese siglo que al principio del mismo. Es interesante explorar cuáles son los elementos del modelo corporativo actual y de su dinámica económica, cuáles son aplicables a los tres estudios de caso con los cuales inicié mi presentación a ustedes. Las actividades en por lo menos dos de los estudios de caso no parecen tener objetivos muy claros o bien definidos. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, del cuerpo humano? ¿Cuál es la meta del Internet? Lo que sí está claro de mis tres ejemplos, sin embargo, es que los diversos componentes de la actividad del negocio deben interactuar de una manera altamente colaborativa para que dicha empresa siga siendo viable. La competencia entre los órganos del cuerpo humano o entre las termitas de un núcleo es contraproductiva para el éxito de esas empresas. Sin menospreciar el alto grado de cooperación entre los diferentes componentes de estos sistemas organizacionales, mis tres ejemplos también revelan el rol crucial que juega cada elemento individual, enfatizando qué tan importante es que todos los contribuidores entiendan y produzcan lo que se espera de ellos. El cuerpo humano no puede funcionar si los riñones no eliminan los desechos. El Internet dejaría de existir si no hubiera personas creando sus propias páginas web y ofreciéndolas en sitios o domicilios electrónicos. El papel prominente que han alcanzado los objetivos económicos de las organizaciones en estos años no ha sido sin crítica. Uno de los argumentos contrarios más convincentes ha sido escrito por el famoso francés Vivian Forestat, el cual se ha traducido al inglés bajo el título de El horror económico. Para quienes se interesen en profundizar en esta materia, también les recomiendo las obras La tiranía de la maximización de ganancias. ¿Por qué las corporaciones hacen que las buenas personas hagan cosas malas?, escrita por Ralph Estes, y El mundo postcorporativo, la vida después del capitalismo, por David Curtin. Como futurista, mi interés en este tema es el considerar qué alternativas organizacionales pudieran existir al modelo corporativo y cómo se pudieran implementar. Claramente el milagro económico del siglo XX ha sido muy real para muchos países.
La población mundial terminó este siglo con índices promedio de ingreso y salud más altos que al principio. Sin embargo, está igualmente claro que muchos problemas se han creado o se han agravado a causa de nuestro enfoque prioritario hacia los criterios de éxito económico. Muchas personas en diferentes partes del mundo han propuesto alternativas. Algunos han intentado rediseñar los indicadores macroeconómicos tales como el Producto Doméstico Bruto para que incluyan aspectos sociales y ecológicos también. Otros intentan adaptar el modelo corporativo tradicional para hacerlo más amigable a la familia y al medio ambiente. Aún otros analizan cómo las innovaciones tecnológicas pudieran utilizarse para permitir un mayor involucramiento de los ciudadanos cuando se requiera tomar decisiones críticas e importantes de interés común. Mi amigo y maestro Roberto Theobald, quien murió recientemente, sugirió que el éxito productivo en el siglo XXI requerirá criterios radicalmente diferentes a los que funcionaron adecuadamente en el siglo XX. Sus tres criterios de éxito para el futuro son: toma de decisiones efectiva, integridad ecológica y cohesión social. Me parece que estos criterios pueden abarcar los retos básicos que enfrentamos ahora. Al explorar algunos de estos retos, me ha sorprendido la gama de alternativas organizacionales que algunas personas reflexivas proponen ahora. También me sorprende qué tan difícil puede ser a veces para nosotros aceptar algunas de las nuevas ideas de colaboración y de adoptar en la práctica cambios funcionales en nuestra forma de trabajar. Sin embargo, recientemente me encontré con un nuevo modelo conceptual que me ha sido fácil entender y que me ha ayudado a evaluar algunas propuestas e ideas de colaboración y organización productiva. Este modelo fue concebido originalmente por el científico Arthur Koestler en su obra pionera 1969 intitulada El fantasma dentro de la máquina. Sin embargo, este fue desarrollado de manera significativa por el norteamericano Ken Wilber, quien lo describió en su obra publicada en 1987 bajo el título Una breve historia de todo. Ken Wilber, quien además es espiritualista y budista, utiliza una forma increíblemente clara para explicar situaciones complejas. Este modelo es un intento para explorar cómo se organizan las cosas en general. Ofrece un marco de referencia para estructurar cualquier organización y para explicar su visión y objetivos. La base del modelo es una entidad llamada Holon. El Holon es una unidad de organización que tiene dos propiedades fundamentales. El Holon es una unidad independiente en su propio derecho y es a la vez o simultáneamente parte de una unidad más grande. Un ejemplo simple nos ayudará a explicar este concepto. Un átomo es un Holon. Es una unidad por sí misma, aunque por supuesto está integrada por entidades más pequeñas que también son Holons, como lo veremos más tarde, y a la vez es parte de unidades más grandes que llamaremos moléculas. Un átomo puede ser analizado por sí solo para explorar sus propiedades. Estas propiedades son muy estables y predecibles. Pero un átomo también puede ser analizado como parte de una molécula. Aunque retiene sus propiedades originales como átomo, estas se pueden modificar cuando se combina con otros átomos. Una molécula también puede analizarse como una entidad y sus propiedades se pueden definir. Estas propiedades incorporarán las de otros átomos en cierta manera, pero también serán únicas a la molécula. El significado de este modelo es el de reconocer que la naturaleza organiza todo de una manera holónica. Es decir, todo en la naturaleza es un holon. Por ejemplo, el cuerpo humano se construye sobre átomos y moléculas para crear órganos y sistemas
para finalmente integrar así una entidad viviente, completa y distinta. Este es el caso también de muchas cosas que los humanos hemos creado. Por ejemplo, las palabras son entidades en sí mismas con sus propios significados, mas sin embargo, se integran con letras que también son unidades en sí mismas, y las palabras son a la vez parte de entidades más grandes que son las frases, los textos y libros. Sin embargo, muchas creaciones humanas no son de tipo holónico. En particular algunas, aunque muchas de nuestras estructuras organizacionales y sociales parecieran existir como entidades en sí mismas, no necesariamente se enlazan holónicamente con otras estructuras. Las corporaciones, de hecho, en la mayoría de las veces se crean deliberadamente para existir por sí solas, separadas no solo de quienes trabajan dentro de ellas, sino también dentro de otras corporaciones con las cuales compiten intensamente. Las personas que integran las corporaciones en la práctica parecería que deben llevar solo una parte de ellas mismas a su trabajo y dejar otra parte de ellas en la casa. A nivel social, muchos de nosotros nos sentimos aislados y solos. Sentimos que tenemos que defendernos sin apoyo de los demás y no ubicamos nuestro rol organizacional y productivo a un nivel más amplio. ¿Por qué es que parece que somos capaces de funcionar holónicamente solo dentro de ciertas situaciones y no de otras? Quizá haya una lección histórica aquí. Las estructuras humanas verdaderamente holónicas, tales como el lenguaje y las estructuras consanguíneas, han estado con nosotros por varios milenios. Por ejemplo, hemos refinado y formado nuestro uso y comprensión del lenguaje durante ya quizás 50.000 años. Por otro lado, nuestras estructuras corporativas y organizacionales para el trabajo tienen quizás apenas 200 años de historia. Asimismo, el lenguaje es ubicuo, compartido por todos nosotros, mientras que la participación en el trabajo y en el empleo se ha restringido a solo algunas personas selectas durante solo una parte de sus vidas. Las organizaciones más efectivas, incluyendo los núcleos de termitas, los cuerpos humanos y las corporaciones innovadoras, nos ofrecen a todos ahora una nueva oportunidad de verdadero trabajo colaborativo que satisfaga una necesidad y que lo que se haga sea congruente con lo que hacen otros. La raza humana alguna vez supo cómo crear este tipo de organizaciones productivas de beneficio para la mayoría de sus integrantes. Yo tengo el optimismo ahora que entramos al nuevo milenio que aún no se nos ha olvidado cómo hacer esto. Los invito a ser colaboradores y solidarios. Muchas gracias. Gracias, Charles. Empecemos ahora la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de contestar la mayor cantidad de preguntas. Por lo tanto, les pedimos que se haga una llamada, una pregunta por cada llamada y que sea breve. Pueden llamar directamente al estudio a los números que aparecen en la televisión, en este momento, en la pantalla, teléfono o fax. Y por favor, aléjense del monitor para evitar la retroalimentación, la interferencia de sonido. La primera pregunta nos llega de Cuba, de La Habana. Senia Internet, Habana. Adelante, por favor. Buenos días. Nuestra empresa llamada Sidmatel tiene la intención de hacer una pregunta a los comentaristas, en este caso. En el comentario relativo a que los gobiernos deben realizar y ajustar sus leyes y reglamentos en función de adaptarlo a los nuevos cambios económicos globales que están ocurriendo y que ocurrirán en el futuro. Mi pregunta concreta es, ¿qué sugerencias más específicas pueden dar para modernizar las leyes y reglamentos laborales para que sean más equitativos para el trabajador y la empresa, en función, de ampliar un poco más
lo que se ha expuesto hasta ahora. Muchas gracias. Una pregunta maravillosa y obviamente se la vamos a dar a Charles para que él nos la responda sobre asuntos de gobierno. Mire, esta es una pregunta muy difícil. Los gobiernos definitivamente tienen dificultades muchas cosas difíciles en este momento. Por definición, son los responsables de un grupo pequeño o una área geográfica pequeña comparado con el resto del mundo, ¿verdad? Están insertos en esa realidad global. Dentro de cada país, cada gobierno tiene sus circunstancias internas y particulares con las que tienen que bregar. Pero pienso yo que el primer principio fundamental que pienso que todos los gobiernos deben aplicar es que deben tener mucho cuidado de cuando hacen cualquier ley para cualquier cosa. El primer principio es busquemos una forma de que funcione en lugar de decir, bueno, tratemos de mandar la forma en que debe funcionar o trabajar. Yo creo que podríamos hablar sobre el estado de los reglamentos y cómo cambian en cuanto a trabajo y cómo distintos países han tomado distintos enfoques, han optado por distintas avenidas, unos son más estrictos en todo el campo del trabajo y es muy difícil pronosticar cuáles van a ser los resultados de estas. Lo importante tal vez es que los gobiernos no se metan mucho y que dejen que las cosas funcionen por su cuenta, tal vez. Usted tiene que ver con grandes organizaciones americanas. ¿Cómo cree usted que las empresas estarían reaccionando con respecto a esta pregunta? Yo creo que ellos estarían de acuerdo con lo que Charles acaba de presentar, porque es importante también recordar que los gobiernos responden a las situaciones tales como estas se van desarrollando y desenvolviendo. Es difícil que el gobierno se adelante a una situación. No puede hacer algo antes de que ocurran los hechos. Por ejemplo, en el orden industrial en el que estamos viviendo todos ahora, los gobiernos fueron muy lentos en reconocer ese orden industrial. Y ahora estamos tratando de cambiar y avanzar un poco más rápidamente, hablando de gobiernos, y creo que en esto es necesario que el liderazgo lo tomen las organizaciones. Muchas gracias por estos conocimientos. Ahora nos llega una pregunta de la Universidad La Salle de Pachuca, Hidalgo, México. Adelante. Buenos días. Buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Cómo lograr que los colaboradores de la organización se sientan parte de la misma si sus intereses son distintos e incluso encontrados con los de la corporación? Gracias. Está muy interesante, muy buena. Vamos a ver, Charles. Pienso que es bueno porque lo que vamos a tener son dos respuestas distintas entre Bill y yo. Vamos a ver lo que yo les digo. Como les he intentado presentar ya, nosotros le damos a la organización un lugar especial en este mundo. Como si esto es solamente porque existe, el mismo hecho de existir tiene derecho a continuar existiendo. Yo cuestiono esto, así que mi respuesta a su pregunta es que hay que empezar con qué es lo que le interesa a la gente. Y luego empezar la forma de permitir que esos intereses se expresen y crear organizaciones basadas en eso, en lugar de asumir que a lo mejor hay una sociedad o alguna necesidad de la sociedad o del corporativo o empresarial y entonces poner a la gente en esa organización. Pero me interesa la respuesta que tiene Bill para nosotros. Bueno, yo empiezo con una suposición de que todas las organizaciones ya existen y que tienen propósitos y objetivos y que las personas tienen diferentes objetivos. En ese caso, hay dos cosas. Una es que pienso que las organizaciones deben entender a las personas, los intereses de las personas individuales mejor de lo que lo hacen. Y al entender esos intereses, pueden entonces adaptar sus propósitos a esos intereses en lugar de imponerlos a los otros intereses. A veces las personas adoptan posiciones que realmente no expresan claramente cuáles son sus intereses. Y si conocemos cuáles son los intereses, entonces podemos mejorar la cosa. Pero no hay una respuesta a esa pregunta que realmente elimine el conflicto que hay entre el individuo y el grupo, porque siempre van a haber inherentemente algunos conflictos básicos. Por ejemplo, porque hay intereses que se oponen y contraponen. O sea que no se puede lograr un acuerdo total. Es un ideal, es una utopía hasta cierto punto. Gracias.
muy buenas preguntas. La siguiente pregunta nos llega de la Federación Nacional de FENALCO, Colombia, Medellín, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. Si una de las características actuales de la estructura corporativa es la disminución de la responsabilidad de los trabajadores por el desempeño integral, ¿cuál es entonces su relación con la teoría de la visión sistémica? Muchas gracias. La naturaleza sistémica del cambio, la responsabilidad de las organizaciones. Bueno, no estoy seguro exactamente de la pregunta. ¿Podríamos recibir una... ¿Todavía está el señor en la línea? ¿Está la línea todavía abierta? Nos gustaría una ampliación de la pregunta. Sí. Okay, la pregunta va en este sentido. La estructura corporativa en la actualidad, según los planteamientos que hacen, tiende a que los individuos tengan una menor responsabilidad hacia lo que es el desempeño integral, lo que implicaría, en última instancia, tener una visión un poco más restringida de la organización. Entonces, este concepto, ¿qué relación tiene con la visión sistémica o la visión global de la organización? Muy bien, ahora sí. Una de las cosas que yo veo que hacen las organizaciones para poner un puente en esa brecha es que están informándole más a los empleados de lo que antes hacían. Es decir, los mantienen informados no solamente de los motivos que tienen para hacer ciertas cosas, sino de que ahora les enseñan los principios básicos, los procesos básicos de lo que es un negocio, para que entiendan lo que tiene que hacer un negocio para poder ganar dinero y para mantenerse vital. Esa es una de las cosas que hacen las organizaciones para cerrar esa brecha entre entre la visión del empleado y la de la gerencia. Bueno, esta pregunta nos llega del Servicio Nacional de Aprendizaje Brasil, Porto Alegre, Brasil, adelante. ¿Aló? Porto Alegre, adelante. Brasil, adelante, Brasil. ¿Sí? Queremos preguntar al doctor Brass. Si existe una relación entre la mayor tasa de empleo o desempleo y el ambiente de trabajo. ¿Existe alguna relación entre la alta tasa de desempleo y el ambiente de trabajo? ¿Nos podría indicar? Sí, muchas gracias por repetir la pregunta porque yo lo escuché de otra manera. Así que le voy a dar una respuesta a ambas. La primera pregunta que entendí fue que si había una relación entre el estado del medio ambiente y el alto desempleo. Y quiero también hacer un comentario sobre eso, aunque esa no haya sido su pregunta. En muchos de los países que yo he visitado y que hay donde existe un conflicto fundamental entre los objetivos de muchas empresas, muchos negocios y el medio ambiente, y uno donde este conflicto se presenta a medida que y también el asunto de que muchos negocios pueden hacer más con menos personas, así que eso es un problema para la tasa de desempleo. Así que lo que quiero decirles es que es necesario construir dentro de la empresa un respeto para el medio ambiente, eso es importante. Y la otra forma en que escuché su pregunta es la relación entre una alta tasa de desempleo y el ambiente económico que existe en el mundo. Bueno, creo que esta es la pregunta acerca del impacto de la globalización y la tecnología. Ahora es posible para la mayoría de las corporaciones hacer la mayoría de las cosas que quieren o necesitan hacer con menos empleados. Así que ahí es cuando va a haber el desempleo. Por eso digo, el reto más importante es cómo lograr hacer las cosas en el futuro
no cómo asegurarnos de que la gente tenga empleo, sino cómo lograr hacer lo que la empresa tiene que hacer de una forma que la gente pueda sostenerse. Y en este momento estamos en una época de transición y por eso estamos viendo un alto nivel de desempleo. Y vamos a empezar a ver que a medida que nos vamos a organizar, nos organizamos de una manera distinta para lograr nuestros objetivos, hacer que la gente haga y lo que tiene que hacer, pero esto va a cambiar y va a ser distinto de cómo se ha hecho en el pasado o tradicionalmente. O sea que no hay que buscar tanto empleo, dar empleo o mantener empleo, sino mantenerse empleado, sostener un nivel de empleo. Esta pregunta nos llega de la Universidad Tecnológica de Panamá. Adelante, su pregunta. Panamá. Sí, si estamos llegando a un nuevo milenio y estamos interesados en aumentar la calidad de vida de nuestros funcionarios, trabajadores, ¿qué le diría usted a estos políticos y a la empresa privada para cambiar de actitud? Vamos a ver si una de las cosas que debe cambiar la empresa. En todas las personas que están escuchando esta transmisión, el hecho de que este es un programa global hace que la gente piense a nivel global. Lo que yo haría que hagan los gobiernos y las organizaciones es ver localmente lo que se necesita en el lugar donde ustedes están y cómo lo pueden hacer. Hay que actuar localmente. Pensar globalmente, pero actuar localmente. Ahora es necesario que los gobiernos alienten y promuevan, incentiven a las organizaciones a ofrecer distintos tipos de empleos. Es decir, que no sea solamente que se bloquee el tiempo de que hay que trabajar 8 o 9 horas al día o 10 horas al día y que eso constituya empleo. No, sino que hay distintas formas de estar empleado para que muchas personas puedan adaptarse y puedan obtener, y de esta manera se obtendrá mayor productividad y optimizar la aplicación de sus conocimientos. Esta nos llega de la Universidad de Sinaloa, Universidad de Occidente, Los Mochis, Sinaloa, México. Adelante. ¿Cuál es el futuro de las universidades en el tercer mundo en cuanto a organización del trabajo académico para el éxito? Creo que esa pregunta la pueden manejar ambos, pero le vamos a dar a Charles la palabra primero. Yo digo que me parece a mí que no estoy muy calificado para responder eso porque no conozco mucho acerca de las universidades del tercer mundo, pero yo sé que en mi país nosotros hemos visto un cambio bastante importante en las universidades y hemos pasado de un gran número de pequeñas y a veces universidades especializadas a un pequeño número de universidades muy grandes en los últimos 15 a 20 años y comenzamos a cuestionarnos sobre si es o no un buen camino. Y de hecho nos parece que a veces sería mejor si pudiéramos hacer que las instituciones